Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está Fernando? Bien, pues ¿cuál es su explicación para lo que pasó en Francia, senador? Qué difícil tener una sola explicación, pero mira... No, pero tenemos tiempo, así que podemos explorar varias explicaciones. A ver, yo creo que aquí estamos en presencia de una red de impunidad que hace mucho rato está en el mundo, que hace mucho rato rodea y se manifiesta en el caso Guzmán. Una pequeña explicación. Palma Salamanca es una persona que está condenada y prófuga del asesinato no solo de Jaime Guzmán, sino que también de un secuestro. En este caso, Christian Edwards, que fue sacado de la cárcel de alta seguridad por el ejército irlandés de El IRA, que era un movimiento terrorista propio del siglo XX, por así decirlo. Terrorismo católico, si queremos ponerle el apellido que a ese le ponemos cuando se trata de islámico, digamos. Exactamente. Luego de lo cual sale y arranca por distintos países. Si uno revisa, nosotros hemos seguido el expediente con mucho cuidado. Él estuvo en varios países, entre ellos Brasil, entre ellos México y particularmente Cuba, en donde estuvo mucho tiempo. En ese caso, las autoridades chilenas detectaron que estaba allá a través de Interpol, notificaron al gobierno cubano, que lo negó. Con posterioridad se acreditó que sí había estado, y ahora este año es detectado cuando ingresa con un pasaporte falso a Francia, y finalmente después de 27 años de asesinato estaba en condiciones de comparecer ante la justicia, simplemente a ejercer la condena, ya que, recordemos, esto había sido condenado unánimemente en un gobierno plenamente democrático. Estábamos hablando en periodo de Elwin y de Frey. Esto es parecido, Fernando, a lo que ha pasado con Apablaza, otro de los involucrados en este proceso, que fue detenido en su momento en Argentina, y dicho país le otorgó una especie de asilo, que es lo mismo que estaría dándole Francia. ¿Qué es lo que queda al final? Al final, que da la impresión de que basta que en el mundo internacional colocarse una etiqueta, un rótulo de izquierda internacional para que las personas que cometen asesinatos, delitos graves como secuestro, puedan simplemente ir de un lugar a otro del mundo y al final terminar en una situación de completa impunidad. Entonces, este, más que un caso particular, es una constante que nosotros hemos notado respecto de este proceso mismo, y que obviamente genera frustración primero institucional. O sea, que Francia, que es un país que ha sido objeto de actos terroristas hace poco tiempo atrás, y que ha señalado que iban a transformarse en los campeones antiterroristas, no es capaz de soportar la primera presión, y cuando se trata de los hechos, lograr actuar en función de esa política antiterrorista, simplemente acoge como, no sé, una situación de refugiado político a quien precisamente es condenado por terrorismo en un Estado de Derecho, en un país con quien tenemos plenas relaciones diplomáticas. Eso es lamentablemente más largo, más breve de lo que ha ocurrido, y es muy dramático, tanto en la perspectiva de la justicia chilena. Yo fuera miembro de la Corte Suprema, he visto alguna polémica que se ha generado ahí, estaría sumamente molesto porque sus fallos no se respeten en el mundo internacional, y obviamente como chileno uno queda muy preocupado de que al final hay espacios de impunidad infinito dentro de sectores políticos que han cometido crímenes atroces destinados, ojo, a romper la democracia, porque eso es lo último que falta para agregar. Probablemente personas que no tienen por qué saberlo, pero esto ocurrió en el año 91 y está acreditado por los jueces que investigaron esta causa, el último de los cuales es el juez Carroza. Eso tenía un objetivo remecer esa democracia que había costado tanto lograr, y finalmente generar una inestabilidad dentro de Chile. Estamos conversando con el senador Juan Antonio Coloma. Sí, hay que agregar una cosa, senador, informativamente, para que la gente entienda. El proceso de extradición que ha solicitado Chile de Ricardo Palma Salamanca no es suspendido por esta decisión de otorgar asilo por esta oficina de la institucionalidad francesa. Entiendo que eso sigue, y ahí
¿Habrá otra posibilidad de ver cómo reacciona la institucionalidad de Francia ante el requerimiento chileno? A ver, sí, sí y no, en el siguiente sentido. Tú tienes razón desde un punto de vista técnico. Genera igual el proceso de extradición permanece abierto, sí. Pero lo mismo ocurrió en Argentina, permanecía abierto. Lo que pasa es que después la defensa, en ese caso Paulaza dice, mire, mientras tenga aquí un refugio, no se puede pedir una extradición, que creo que fue aceptado dentro de Argentina y por eso, afortunadamente, Macri acaba de retirarle el carácter de refugiado y ahí se reactiva el proceso de extradición. Nuestro temor es que ocurra algo parecido en Argentina, en Francia, en donde el juez diga, mire, mientras hay un proceso de asilo político no puede avanzar hacia adelante la extradición. Por eso nosotros estamos haciendo dos cosas distintas, como país. Le hemos pedido a la Cancillería, primero, que intente revertir el proceso de otorgamiento de ese asilo político. Ese asilo político lo da un organismo, entre comillas, independiente, pero está básicamente compuesto por personal del Ministerio del Interior francés. Esto es re importante decir, porque he visto que se dice esto es un organismo independiente. Ojo, es como si yo le dijera a usted que, no sé, porque el Consejo de Ministros es un organismo independiente totalmente del gobierno. No es totalmente independiente del gobierno, está formado en ese caso por personas del gobierno. Y tratar de revertir por un lado, y segundo, la extradición igual se ve en diciembre, de ahí tratar de explicar jurídicamente lo que procede, que el asilo político no está considerado dentro de la Convención de Ginebra, justamente cuando se trate de este tipo de delitos, porque eso se establece cuándo se puede y cuándo no se puede otorgar un asilo político. Pero uno va viendo que se respecto al círculo, pareciera que los tribunales van a poder finalmente hacer cumplir su fallo, pero baranga por manga después eso no ocurre. Esa es parte de la legítima molestia que uno tiene como ciudadano, y también uno tiene que transmitir respecto de que Henry Guzmán, que fue nuestro formador. Sí, estamos conversando con el senador Juan Antonio Coloma. Ahora, la institucionalidad de protección a los refugiados y apátridas en Francia tiene un prestigio bastante grande. Efectivamente está compuesto en términos de su composición bien parecido como hay algunas organizaciones chilenas que son nominadas por parte del gobierno, pero eso complica más la cosa aún porque el gobierno francés es de derecha, digamos. Y por lo tanto, ¿cuál es la razón para que lo mismo que pasó con Macri, que si bien él ha hecho algún movimiento al respecto, pero aún no consigue que Galvarino Paulaza en Argentina ni Ricardo Palma Salamanca en Francia puedan enfrentar de vuelta a la justicia chilena? A ver, el caso argentino, el que le otorgó el amparo fue Cristina Kirchner durante una década prácticamente, y una de las primeras cosas que hizo Macri fue iniciar un proceso de cambio administrativo para revertir ese asilo político que es lo que está logrando. Así que yo en eso veo un ánimo distinto de Macri respecto a lo que fue Cristina. Ahora el gobierno parece no es un gobierno de derecha. Recordemos que el candidato de derecha fue Filón en la segunda en la elección presidencial. Es un candidato un poco atípico, Macron, una especie de centro grande. Bueno, pero es como si llegara Felipe Cast, es como si llegara Felipe Cast al presidente, usted no lo trataría como si fuera alguien de izquierda, pues es parte de su propia coalición, digamos. Pero acuérdense que él fue miembro del gobierno de Hollande, el gobierno socialista. Macron fue ministro de Hollande, no fue ministro, pero no importa, para esto es un tema, yo no creo que sea un hombre que uno pueda calificar como de derecha, pero no importa, una persona que uno se supone actúa con seriedad. A mí me consta que el presidente Piñera habló el tema con el presidente Macron, le planteó, y así lo dijo a la prensa, que esto no era un tema de un partido o de un gobierno. Aquí había una solicitud de extradición de la Corte Suprema, había extradición del Poder Judicial, y que en ese sentido, y él como representante para estos efectos, como representante de las relaciones exteriores, hacía esta solicitud. He visto también que el presidente Piñera le había leído la carta personal al presidente Macron, me imagino, ratificándole exactamente esta línea de conducta. Sí. Lo que pasa, para mi juicio por lo menos, que aquí hay redes todavía que funcionan. Aquí los estados tienen
hay muchos sectores de izquierda que siguen manejando en Francia, y así lo pude comprobar yo cuando fui para allá. Yo me reuní con el abogado del gobierno chileno, me reuní con la gente del liceo cuando me tocó asistir allá, y uno se da cuenta que aquí van quedando eventos dentro de los gobiernos, digamos, que son resabios de los gobiernos anteriores. Porque, ¿sabes qué pasa? Que aquí no hay explicación. Yo solo le he preguntado, uno dice parte de las cosas que hace. Nosotros hemos ido yo fui al Senado francés, hemos ido al Parlamento Europeo en distintas ocasiones, hemos explicado la naturaleza del tema a las personas más relevantes de cada país, y todos coinciden en que es fundamental conceder la extradición, porque aquí hay un caso de terrorismo claro, condenado, y con jueces que actuaron dentro de un Estado de Derecho en plena democracia. Entonces todos me dicen, no puede ser, es imposible, se lo tienen que dar la extradición, tiene que darse el cumplimiento, esto es una señal del mundo fundamental. Pero uno va y al final se encuentra con esta táctica dilatoria o inhibitoria de los procesos, que uno dice, bueno, algo mucho más allá acá hay una red que funciona con grandes abogados de izquierda, el abogado que tiene Palma Salamanca, probablemente los mejores abogados y más caros abogados de Francia, y ahí donde estén van a tener una defensa especial, y van a tener fórmulas de protección que al final en la práctica inhiben las sanciones. Si uno mira quiénes fueron los culpables del asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro, al final la palabra impunidad es el elemento común, sea porque algunos están fugados, sea por otros están amparados, sea otro, eso es claro, distinto. En el caso de Brasil, porque está detenido, está sentenciado, no eran buenas y cometió otros actos terroristas, y estaba a la espera de lo que México pueda decir respecto del otro involucrado, que también cometió, porque esto hay que decirlo, otro secuestro en dicho país. Entonces, al final tú me preguntas qué ha pasado. Han pasado 27 años de una búsqueda de que las instituciones funcionen, y uno lamenta, ha habido un esfuerzo grande de distintos gobiernos, Fernando, y aquí también quiero destacarlo. En general Chile ha tenido una conducta impecable en términos de esfuerzo por poder llevar a cabo lo que la justicia ha planteado, y la justicia también ha hecho su papel luego de largas investigaciones, diversos jueces que se han hecho cargo del proceso, diversas cortes supremas, porque también es bueno decirlo, una cosa es que la condena haya sido por unanimidad de la Corte Suprema del año 95, otra distinta es que distintas cortes supremas, en cuanto a su composición, han ratificado los pedidos de extradición, porque han revisado sus carpetas, han revisado la investigación, y es claro que aquí hubo un proceso y hubo una condena, y después hubo un rompimiento de condena. Eso en cualquier parte del mundo, uno dice suficiente. Si le pasara a Chile al revés, si al llegar un caso a Chile, a mí no me cabe duda que Chile daría la extradición de una persona que cometió actos terroristas de esta magnitud y que estuvieran condenados por los mismos países que hoy día niegan esta opción. Por eso aquí estamos hablando de algo muy severo en el mundo internacional, una pésima señal de la forma de enfrentar el terrorismo, una pésima señal de la politización de algunos países hasta lo indecible por digamos, cuidar la impunidad de determinadas personas, y eso es lamentablemente lo que Chile está siendo víctima nuevamente. Estamos conversando con el senador de la UDI, Juan Antonio Guzmán. Juan Antonio... Coloma. Perdón. No, tiene razón. Perdón, Juan Antonio. Hay un punto que es interesante y que a mí me llama la atención hasta el día de hoy, no sé si a ti, y que tiene que ver con un país que se sabe hace ya mucho tiempo que tiene que tomar esta decisión respecto del caso de Palma Salamanca, y que sin embargo hasta el día de hoy, desde el 11 de marzo, no tiene embajador nombrado. No hay un vínculo permanente diplomático oficial, regular. Me parece a mí un contrasentido brutal de que ahora despertemos y empecemos a llamar rápidamente y a intentar establecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Macron, cuando eso debió haber sido algo estándar, sobre todo en un país como Francia, donde se estaba juzgando justamente, entre otras cosas, esta situación. Es un tema, pero para ser franco, Fernando, yo no creo que aquí hay un tema de responsabilidad respecto a este proceso, porque si bien es cierto, hay
las embajadas tienen personas que lo representan. Aquí estuvo el presidente Piñera hablando con el presidente Macron. O sea, aquí se le dio, no hay ninguna fórmula más fuerte de generar relaciones diplomáticas que de presidente a presidente. O sea, que nadie en Francia puede, el gobierno francés puede reclamar que hubo una inanición, que hubo una despreocupación. No, yo creo que hubo desidia, se podría llamar. Pero el presidente Piñera fue parte, lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, digamos. Sí, y fue parte de una serie de temas que conversó con Francia, entre los cuales estaba Palma Salamanca, pero un embajador de lo que tiene, y ojo, que en el caso de Galvarino Pablaza, el embajador chileno, los dos embajadores chilenos que estuvieron en Argentina, fueron insistentes y catetes una y otra vez sobre eso. Y sí, bien, déjame pensarte de otra manera. ¿Hubiera sido mejor? Probablemente, pero yo no creo que hubiera sido decisivo, porque por lo mismo que dices tú, en Argentina tuvimos los mejores embajadores, estuvieron los mejores representantes chilenos, catetearon, como tú dices, en términos imposibles más, y al final se le otorgó igual una especie de asilo político. Entonces al final tú te das cuenta que con distintas fórmulas al final hay una estrategia y que tiene que ver con otro elemento, ser parte de una red de protección de la izquierda internacional que queda inmune frente a este tipo de actos. Entonces yo no honestamente hay un debate, yo admito que la pregunta es muy válida, digamos, y uno siempre tiene que pensar, ¿hubiera ocurrido algo con un embajador? No sé, es una opción, pero si uno lo mira a la luz de lo que ha pasado con en otro caso equivalente como en Argentina, o uno lo mira con lo que pasó con Cuba, es una cosa que yo lo dije muy en la pasada, porque todas estas personas que están involucradas hoy día, después de la fuga de las cárceles de alta seguridad, está acreditados, se fueron a Cuba. En su momento, la Interpol, no la justicia chilena, digamos, logró detectar que estaban en Cuba, por tanto, se mandaron todos los expedientes a dicho país para que se pudiera proceder a su detención. Cuba negó por muchos años su presencia, y después fueron, efectivamente, la misma Interpol acreditó que sí estaban, luego de lo cual el gobierno cubano mantuvo un ignominioso silencio y las personas en ese momento huyeron. Todo esto con el embajador chileno también dentro de Brasil. Así que yo no quiero eludir tu pregunta. Sí, mira, obviamente ese es un elemento que uno siempre tiene que considerarlo, pero yo creo que esto, habiendo estado el presidente Piñera en forma directa con Macron, creo que fuera más precisa haber planteado la inquietud chilena, imposible. Y aquí donde ha habido o donde no ha habido embajador, lo que ha imperado más bien es este ánimo de impunidad respecto de cualquier terrorista que tenga una lógica política y que haya cometido lógica política respecto de ser hombre de la izquierda internacional extrema, y que al final saben que tienen una red que por ango por manga jamás los hace pagar por sus crímenes. Estamos conversando con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, ¿cuáles son los pasos que va a hacer su partido respecto de esto, o si que va a hacer alguno? Sí, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Primero decimos lo que nos corresponde, hablar con la Cancillería, eso lo hicimos el mismo viernes, habrá sido muy feriado, pero igual nos contactamos con la Cancillería para pedirle precisamente, primero, que se citara al embajador francés a la Cancillería chilena, cosa que ocurre el día de hoy. Segundo, solicitamos que se pidiera a la oficina que otorgó este asilo que pudiera ser revocado. Eso tuvimos que averiguarlo bien el viernes en la tarde. No es tan fácil a esa hora, por el cambio de hora, saber si era un trámite viable o no viable, porque uno nunca sabe, según la legislación, si esto era revisable. En este caso es revisable. O sea, la misma oficina puede dejar sin efecto un asilo que haya otorgado si hay antecedentes que lo ameritan. Y le hemos pedido al presidente de la República su especial preocupación. Él representa a nuestro país en el ámbito internacional, y por eso que vemos bien que se haya enviado una comunicación directa al presidente Macron respecto del sentido de este acto. Mire, probablemente vamos a ir ya habíamos adelantado gestiones en el Parlamento Europeo. ¿Para qué dice usted? Para que se sepa que aquí, cuando se habla de luchar contra el terrorismo y cuando se da amparo a quienes han cometido actos terroristas, se está haciendo las peores de las contradicciones para enfrentar este flagelo que ha afectado al mundo en forma tan grave. Estamos conversando con el senador Juan Antonio Coloma. Juan Antonio, ¿qué tanto
y yo lo planteé en mi editorial, ¿qué tanto cree usted que debiera revisarse también cuál es la imagen que entrega la Administración de Justicia chilena respecto de el resto del mundo? Porque aquí, mal que mal, inevitablemente hay una apreciación respecto de la justicia chilena por parte de la institucionalidad francesa. A ver, yo comparto que es un tema bien grande, digamos, no un tema menor. O sea, yo fuera juez de la Corte Suprema, no soy. Yo estaría, no sé, más molesto que nadie respecto de esto, porque lo que están diciendo en el fondo, en ese amparo, es que no hay Estado de Derecho en Chile. O sea, si uno ve exactamente cuál es la explicación de fondo, aquí hay una interpretación de un país que está diciendo que se ampara políticamente a una persona porque en la práctica no ha habido juzgamiento conforme al Estado de Derecho, cosa que se implica decir en Chile no hay justicia, en Chile no hay separación de poderes ni hay Estado de Derecho, lo que es lo más violento que se le puede decir a un poder judicial. Vi con mucha preocupación que un ministro, el ministro Silva, la primera reacción fue acatamos los fallos. No es una respuesta, es acatar los fallos. O sea, aquí la cosa es completamente distinta. He visto afortunadamente el día de hoy que otros ministros han dicho algo distinto. Aquí lo que hay es un desconocimiento del Estado de Derecho y un desconocimiento de la independencia del Poder Judicial. Y por eso hay una acción para impedir que sus efectos o sus fallos sean cumplidos. O sea, en cualquier parte, cualquier Corte Suprema en el mundo estaría muy molesta porque sus fallos no sean reconocidos, la facultad de imperio, en otro país, a pesar de que hay convenios internacionales que así lo permiten. Entonces, obviamente, es una capitis diminucio, por así decir, que se le plantea respecto a Francia, respecto al Poder Judicial. El mismo país que llegamos a acuerdo en otro tipo de materia y que supone que la legislación vigente en cada país está plenamente actuando, lo que es una mayor contradicción. Pero si tú me dices, este fallo es un dolor para nosotros, obviamente, porque hay alguien que fue nuestro fundador, cuyo crimen sigue quedando impune, pero acto seguido, esto es muy fuerte para la Corte Suprema, que se le desconoce su facultad de dar fallo en nuestro país, y también fuerte para Chile, porque obviamente también se le disminuye en su lógica internacional de ser un país respetado en materia de institucionalidad. Eso es lo severo que tiene este fallo, esto es lo inaceptable que tiene esa resolución. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos bajar los brazos hasta poder revertir un proceso ignominioso de todo punto de vista. Ahora, senador, convengamos que también hay otra forma de enfrentar exactamente el mismo dilema, que es, revisar un poquitito qué tanto la imagen de la Administración de Justicia chilena al interior, dentro de los propios chilenos, es de alguna manera un referente para las instituciones extranjeras. Acá, si es que usted habla de impunidad, aquí, pero el paraíso de impunidad es gigantesco, por lo tanto, los casos en términos de violaciones de derechos humanos son una minúscula parte, porque nadie va a decir de que todos los casos de violaciones de derechos humanos fueron cometidos por quienes están en Punta Peuco. La situación del financiamiento ilegal de la política ha sido una especie de tobogán que sube y baja y que aparentemente no llega a nada, y eso abarca 3 presidencias o 4 presidencias. Y por lo tanto uno tiene derecho a preguntarse, también no estarán viendo los franceses que aquí hay algo que no es capaz de hacer la Administración de Justicia chilena con los chilenos. Entonces, ¿por qué razón habríamos de creer de que en este caso particular va a ejercitar eso? Mire, se lo planteo al revés. Usted dice que en Chile hay Estado de Derecho o no. Usted podrán gustarle en algunos fallos, cosa que es legítima dentro de cualquier sociedad democrática, porque hay separación de poderes, que hay Estado de Derecho, que hay muchos fallos que a mí no me gustan, pero yo los acato, que ha habido Chile, yo creo que ha sido un ejemplo simultáneamente, una forma de consolidar la democracia, es una forma de hacer justicia. Es cierto, digamos, que muchas veces hay de hecho posibilidades, pero usted en el mundo compare dentro de lo que puede estar ocurriendo en distintas partes del orden respecto a este sentido de justicia. Mire, yo creo que eso al final sería una disculpa a mi juicio indebida para justificar lo injustificable. Lo que es injustificable es que habiendo un proceso, habiendo un fallo, habiendo un mandato de un rompimiento de condena, de una persona condenada por terrorista, de asesinato y de secuestro, esa persona que finalmente, sabiéndose que se es, habiendo culminado, porque este es un caso que culminó con éxito de investigación. Esto es muy importante, y aquí hay un fallo
que también se ajustó plenamente a derecho y hubo todos los recursos disponibles para revertirlo y no fue revertido por la consistencia del fallo. Así que si con ese argumento entonces cualquiera podría reclamar una especie de estado de rebelión y oponerse a cualquier fallo, no creo que sea el caso. Senador Juan Antonio Coloma, muchas gracias por haber estado en contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien. Te vaya bien, hasta luego. Chao. No te